Después de que ayer el precio de Bitcoin cayera un 5,81%, hoy parece que todo vuelve a la tranquilidad, ya que la criptomoneda está subiendo un 1,67%. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin. Te explicaré por qué la caída aún no ha terminado y en la parte final del vídeo compartiré cómo voy a aprovechar estas caídas en el mercado de las criptomonedas para posicionarme a largo plazo. Bueno, empecemos por lo primero y es por definir por qué la corrección no ha terminado, es decir, por qué este movimiento que hemos iniciado no ha llegado a su fin y por qué el precio de Bitcoin no está preparado todavía para hacer esto y dejar atrás el movimiento correctivo y seguir con la senda alcista en la que nos encontramos. Y la situación es muy simple, estamos ahora, es cierto, en un movimiento impulsivo, pero el mercado es fractal y tenemos que entender que hay diferentes temporalidades que se correlacionan entre ellas y que independientemente de que en una temporalidad el movimiento sea impulsivo hacia una dirección, no quiere decir que el mercado esté yendo en esa dirección. Por ejemplo, en gráfico de 4 horas estamos viendo cómo recientemente hemos formado una subida del 4,61%. Esto implica que, independientemente de lo que sucedió antes, ahora está en un movimiento o en una fase impulsiva alcista. Pero ¿qué pasa si cogemos el gráfico de un minuto? ¿Qué está haciendo este gráfico? Está cayendo. Pero claro, si yo te digo esto, tú dices, claro, pero es que esto es el gráfico de un minuto. Lo que está haciendo el gráfico en realidad es subir. Aquí se está formando una caída que ya acumula una caída de 0,60%, pero el gráfico está subiendo. Bueno, pero es que el mercado es fractal y del mismo modo que tú detectas que entre 4 horas y un minuto hay esta diferenciación de subidas o caídas, es lo mismo que está sucediendo en otras temporalidades superiores. Y me explico. Estamos viendo, como digo, este movimiento impulsivo que solo es una fase del movimiento en el que nos encontramos ahora mismo y el movimiento que podemos analizar y sobre el que podemos trabajar, que es este principio de cambio de tendencia. Tal y como comentamos ayer, iniciamos un cambio de tendencia en el momento en el que dejamos de formar máximos crecientes e iniciamos los mínimos decrecientes. Lo único de lo que podemos hablar sobre seguro es que el precio ha hecho un mínimo decreciente. Principio de cambio de tendencia. ¿Por qué principio? Porque una tendencia son máximos y mínimos decrecientes. ¿Hemos hecho un mínimo decreciente? Sí. ¿Hemos hecho un máximo decreciente? No. Entonces, este movimiento impulsivo en el que nos encontramos ahora mismo, simplemente y a priori, hasta que no nos digan lo contrario, lo vamos a ir desarrollando durante el vídeo, forma parte de una fase impulsiva correctiva dentro de un movimiento bajista. Es así de sencillo. Oye, ejemplos de esto. Pues muy bien. Hasta ahora, y tal y como comentamos ayer, te recomiendo que veas el vídeo de ayer si no lo viste, comentamos que, y quiero hacer este pequeño inciso antes de enseñarte ejemplos, que de momento lo único que se está formando es un principio de cambio de tendencia en 4 horas que puede indicar que el movimiento diario inicie un movimiento bajista. Es lo único de lo que podemos hablar. En el momento en el que el gráfico diario, por cualquier supuesto, haga así e inicie un cambio de tendencia también, marcando máximos decrecientes, tal y como ha marcado el gráfico de 4 horas, podremos dar a entender que el gráfico semanal también iniciará un gran movimiento correctivo, en forma de impulso. Entonces, ahora mismo, sobre lo que podemos trabajar es sobre que el principio de cambio de tendencia en 4 horas nos va a llevar a formar un movimiento impulsivo a la baja en gráfico diario, tal y como ya se ha iniciado. Tal y como se dio paso de forma más agresiva durante el día de ayer, pero previamente a ello ya estaba formándose un movimiento de desaceleración. Y un movimiento impulsivo no es un movimiento correctivo o una tendencia bajista. Esto es muy importante que lo entendamos. Del mismo modo que, por ejemplo, aquí tenemos una fase, bueno, tenemos varias fases impulsivas, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos una fase impulsiva, aquí tenemos otra fase impulsiva, aquí tenemos otra fase impulsiva. Es decir, en Bitcoin y en cualquier activo hay diferentes fases impulsivas. Y aquí es donde viene la relación esa de gráfico de 4 horas, gráfico de un minuto, pero extrapolado a gráfico de 4 horas y gráfico diario. El de 4 horas es el base. Antes te he enseñado que independientemente de que el gráfico de un minuto esté cayendo, no quiere decir nada porque el de 4 horas sube.
Pues ahora lo que haremos es ver qué pasa con el de 4 horas y compararlo con un gráfico mayor, que es con el diario. Fíjate justamente, pues, por ejemplo, en este momento de aquí, en esta fase impulsiva que tuvimos aquí, vamos a dar la repetición. Y pese a que el gráfico diario estaba subiendo, estaba en una fase impulsiva ascendente, podríamos irnos a que, vale, esto era una fase impulsiva ascendente, pero el gráfico semanal estaba formando un movimiento correctivo para seguir cayendo, que es lo que sucedió. Pero bueno, vamos a bajar de temporalidad. ¿Qué es lo que estaba haciendo otra... Perdonad, estos son alertas de trading. Ahora hablaremos de trading, por cierto, ya os lo he comentado. Pero bueno, el gráfico diario estaba subiendo. ¿Qué hacía el gráfico de 4 horas? Aquí caía, y aquí caía, y aquí caía, y aquí corrigió también, y aquí estaba corrigiendo también. Es decir, independientemente de que el gráfico diario tomaba una dirección, el gráfico de 4 horas formó 1, 2, 3, 4, 5 movimientos a contratendencia durante todo este movimiento impulsivo. ¿Esto qué quiere decir? Es únicamente un ejemplo para representar todo lo que llevo desarrollando hasta ahora en el vídeo, que es, sí, el gráfico de 4 horas está subiendo, pero de momento lo único sobre lo que podemos trabajar es que es una subida para seguir cayendo dentro de un movimiento correctivo mayor en gráfico diario. Oye, ¿tiene que significar esta corrección de Bitcoin que el precio caiga sí o sí? La respuesta es no. Hay dos formas de corregir y hay dos formas de que el mercado se ajuste y sea proporcional. Cuando tú tienes un impulso, lo normal es que la corrección sea proporcional a este impulso. Es decir, no solemos ver una corrección así para seguir subiendo. Esto se entendería como un impulso completo. Lo normal es que si has subido esto, hagas una corrección proporcional para seguir subiendo. Pero esto es un tipo de corrección. Corrección en precio. Hay otro tipo de corrección y es la corrección en tiempo, que también es proporcional. Si tú has subido esto, no corriges así y luego continúas, sino que en todo caso corregirás así y luego continuarás. Y este es otro tipo de corrección. Quiero decir, independientemente de que el mercado de las criptomonedas, en este caso representado por Bitcoin, no forme ningún movimiento bajista más, esto no quiere decir que haya terminado la corrección, porque podemos seguir en una corrección en tiempo. Y es literalmente lo mismo. Da igual que no forme ese movimiento sangrando, por así decirlo, porque la corrección es la que es y podemos entrar en un movimiento horizontal que destaque por el tiempo que consume más que por el precio que consume. Con lo cual, tratándose de una corrección en precio. Y de esto también tenemos múltiples ejemplos. De hecho, recientemente, aquí tuvimos un ejemplo en gráfico semanal. Esto de aquí es una corrección en tiempo. ¿Por qué? Pues porque está mucho tiempo formando un movimiento horizontal para luego dar continuación alcista. Esto de aquí es una corrección en precio. ¿Por qué? Porque desde el mínimo hasta el máximo hay una gran diferencia de precio. Oye, aquí también hay diferencia. Claro, estamos hablando de un gráfico semanal, obvio. Si esto lo extrapolas a un gráfico de un minuto, verás que los porcentajes son diferentes. Pero es que los tiempos también son diferentes. Es decir, estoy hablando de proporcionalidad. Si has subido un 80%, proporcionalidad respecto a esa subida. Da igual. Y si has subido un 1%, proporcionalidad respecto a esa subida. Entonces, ¿esto en qué nos pone? Nos pone en la tesitura que es muy difícil percibir que ya se ha terminado este movimiento correctivo, independientemente de si es en tiempo o si es en precio, porque no hay proporcionalidad, porque hemos formado una subida de vamos a mirarlo desde la parte inferior hasta la parte superior, de un 81% en 12 semanas, 84 días, y esto de aquí no es nada. Ya comentamos ayer, esto no es nada, es un pequeño pullback intradiario, porque no hemos visto el pullback claro ni en gráfico diario aún. Es decir, esto de que hemos comentado aquí es una fase impulsiva, fase impulsiva, fase impulsiva. ¿Podemos esperar que se forme una fase impulsiva en gráfico diario? Sí, pero no la hemos visto aún. Solo estamos viendo un cambio de algo en gráfico de 4 horas, con lo cual no podemos pretender subir un 84, un 81% en 84 días
y que se forme una caída de un 5% en gráfico, o sea, en 4 horas. No puede ser porque no es proporcional. Y evidentemente, como siempre digo, pasará lo que tenga que pasar. Eso es así. Pero el mercado siempre te pone en tu sitio. Y el mercado, y ahora cambiamos de tema, o mantenemos el tema, pero cambiamos de forma de análisis, cuando tú te pasas de listo, cuando tú subes y subes y subes y subes y subes y subes y mira, y qué bullrun en Bitcoin, y me río de los que decían que el mercado bajista no sé qué, y 330% en 20 semanas, y ya hemos dejado atrás el mercado no sé qué, pues cuando te pasas de listo, el mercado te pone en tu sitio. Y algo que no habíamos visto en la historia de Bitcoin, que es formar una corrección de estas características de una caída. Voy a tasarlo hasta antes de lo que pasó en marzo, febrero del año 2020. Pero bueno, podríamos tener esto en cuenta también porque no sabíamos qué estaba pasando o qué hubiera pasado. Pero bueno, esto no lo habíamos visto nunca en Bitcoin. Caer un 54% en 175 días. Una corrección de 175 días en pleno bull run. No lo habíamos visto nunca en Bitcoin. ¿Por qué sucedió? Por esto. Porque nos pasamos de listo, hablando mal, durante una fase en la que no tocaba. Entonces, si revisamos qué es lo que sucede en otros mercados, si revisamos qué es lo que pasa de forma tranquila en otros mercados alcistas, el precio se levanta y pullback, se levanta y pullback, se levanta y pullback, se levanta mucho, ya lleva mucho tiempo subiendo, mercado bajista, se levanta y pullback, se levanta y pullback, se levanta mucho, cae con más fuerza, se levanta aún más, mercado bajista. ¿Qué sucedió en el antepenúltimo, o sea, en el penúltimo mercado alcista? Pullback, 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 pullback y final. ¿Veis la diferencia entre este mercado alcista y este? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el penúltimo lo que vimos es una estructura muy organizada del precio, a la que subía un poquito, pullback, a la que subía un poquito, pullback, a la que subía un poquito, pullback, y así sucesivamente. Y no tuvimos ningún tipo de desajuste técnico en cuánto tiempo duró este mercado alcista. No tuvimos ningún tipo de desajuste técnico en 854 días. Ninguno. En cambio, ¿qué pasó aquí? No hay pullback en no sé cuántos días, creo que lo he comentado antes. No hay pullback en 147 días. ¿Y qué pasa luego? Pullback de 170 y pico días. Normal, normal. Y luego aquí tuvimos muy poco pullback y antes de iniciar el mercado bajista formamos esta pedazo de corrección en la parte final. Algo que tampoco habíamos visto nunca. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir, oye, ¿puede ser que Bitcoin haga esto? Sí, puede ser. Como no tengo una bola mágica, no te lo puedo asegurar. Poder puede, por poder. Pero claro, que haga esto te pone en jaque el resto del mercado alcista, no porque vaya a terminar, sino porque va a ser mucho más difícil controlarlo. Va a ser mucho más difícil entender la proporcionalidad del pullback después de que el precio haga esto. Entonces, ¿la caída ha terminado? La respuesta es que técnicamente no, ni por lo que estamos viendo en 4 horas, ni por lo que estamos viendo o por lo que sabemos de la acción del precio, de los ciclos de Bitcoin, etcétera, etcétera. La caída no ha terminado. Puede ser que llegue a su fin porque el precio siga subiendo, porque entran más compras, porque salen noticias, por lo que sea. Poder puede, pero que sepamos que el mercado se ajusta y que todo lo que no sea formar un movimiento correctivo natural y tranquilo en el corto plazo nos va a rebotar en el medio plazo. Y antes de enseñarte el tema de cómo voy a aprovechar estas caídas, cuál es la estrategia de trading que tengo pendiente, qué es lo que quiero hacer, vamos a ver cómo nos comportamos respecto a la bull market support band, porque es una zona, es un indicador muy común, muy útil en Bitcoin y que en los mercados bajistas constantemente lo estamos rechazando y en los mercados alcistas también. Es un indicador muy respetado. Y ahora mismo, desde los máximos que alcanzamos la semana pasada hasta la Bull Market Support Band, tenemos una caída del 25%. ¿Tenemos que atacar la Bull Market Support Band sí o sí? No necesariamente en el corto plazo, porque fíjate que el precio de Bitcoin normalmente lo que hace es dejar atrás la estructura
O sea, caer, formar un cambio de tendencia a través de un doble suelo o lo que sea. Dejar atrás ese cambio de tendencia y atacar 2 veces la bull market support band. 1, 2 y luego halving. Nuevamente, dejamos atrás el doble suelo en forma de final de mercado bajista, 1 y 2 veces bull market support band y luego halving. Aquí dejamos atrás esta estructura, vamos a marcarla también, 1 y 2 veces. Y luego vino lo que vino y luego el precio subió. Es decir, ahora mismo, después de haber dejado atrás la estructura bajista, hemos atacado la bull market support band 1 y 2 veces. Es cierto que en este caso la diferencia es que en las anteriores ocasiones son 2 veces sueltas. El mercado la toca, se levanta un poco y la toca. O la toca, volatiliza un poco y la toca. Aquí todo forma parte de la misma estructura, porque el precio ni rompe los máximos ni rompe los mínimos. Se mantiene horizontal. Entonces, no queda tanto para el halving, la realidad es esa, pero técnicamente hablando, independientemente de que no sea necesaria el toque, no sea necesario el toque hasta la bull market support band, sí que es cierto que sería algo muy limpio, incluso atractivo, para poder dar paso a lo siguiente que quiero comentar, y es cómo aprovechar esta estructura, cómo aprovechar estas subidas y cómo aprovechar este movimiento correctivo en el que parece que nos estamos metiendo ahora mismo, ¿no? Pues bien, la respuesta es esta de aquí. La respuesta es esto de aquí. Este es el precio de Bitcoin. Yo lo que voy a buscar es un pullback hasta ciertos niveles, teniendo en cuenta Fibonacci, medias móviles y soportes, y una gran continuación alcista. Es decir, tengo esto puesto aquí porque quiero tener de referencia cuánto rentabilidad-riesgo tengo hasta el máximo o mínimo anterior, porque así es mi forma de operar y me gusta tener como mínimo un 1-1 hasta el máximo anterior. O mínimo anterior, depende de si voy corto. Pero la idea no es esta, la idea es extenderlo al máximo. Oye, ¿no vas a hacer más DCA? No. Ya hice DCA. Es más, durante mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre del año pasado, estuve subiendo una serie en YouTube donde te enseñaba directamente el dinero que estaba comprando, o sea, cuánto estaba comprando y en qué activo estaba comprando. De hecho, fuimos creando, o te fui enseñando cómo seguía comprando ciertas acciones, ciertos fondos de inversión, ciertas criptomonedas. Es decir, lo enseñé, no de hecho esto y lo digo, no. Subía vídeos enseñando cómo compraba en diferentes brokers y exchange. Te recomiendo que vayas a verlo si te interesa. Entonces, DCA no voy a hacer porque ya voy bastante servido y ya compré lo que quería. ¿Cómo voy a aprovechar esto? En forma de trading. De entrada, yo ya estoy largo, como ya comenté también, en Block. Block es uno de los ETFs de Bitcoin. Yo ya entré aquí en Swing y ya dije que independientemente de la volatilidad a corto plazo, yo no quería llevarme un 4 o un por 5. Yo quería llevarme un por 15, entrando en todo este movimiento impulsivo. Solo que el precio llega al máximo anterior, es un por 20. Y es posible que llegue. Quiero decir, no es la típica de esto es un activo que está destrozado, está en mínimos, voy a ver cuánto porcentaje puedo sacar hasta el máximo anterior. No, estamos hablando de ciclos, de cambios de tendencia, y ahora la tendencia es claramente alcista. Pues lo que quiero hacer en Bitcoin contra el dólar es literalmente lo mismo. Entrar y aprovechar la oportunidad que presenta el hecho de poder participar como en el primer gran pullback de el bull run al que nos podemos enfrentar. Imaginaros haber entrado aquí o aquí. Claro, ahora es muy fácil decirlo. Oye, yo es que si hubiera visto aquí hubiera entrado. Sí, pues mira, pues lo tienes aquí ahora. Ánimo con ello. ¿Sabes? Entonces, es fácil, evidentemente, verlo a toro pasado. El tema es ser capaz de aprovecharlo en el presente. Entonces, lo que yo valoro es esto. Entendiendo que el precio necesita este movimiento correctivo. Oye, que el precio finalmente deja atrás y no quiere corregir ahora y sigue subiendo, me da igual. Cojo, extiendo Fibonacci y me centro en otra estructura. La entrada sería más arriba, el stop loss sería más abajo
y evidentemente la rentabilidad sería menor porque el precio estaría más arriba, pero me da igual. Es decir, la filosofía es la misma y la forma a través de la cual voy a aprovechar estas subidas y sobre todo estas caídas en las que nos podemos enfrentar durante los próximos días es la que te he comentado. Es lo que voy a hacer simple y llanamente. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.